Bueno, buenas tardes, buenas noches, si no he saludado a alguno de ustedes, aunque creo que saludé a todos o la mayoría. Estaba pensando en esta última canción, o casi la última canción que dirigió Walter. Cantando esta canción, ustedes la entonaban tan linda que decía: Él hará algo nuevo hoy. Él hará algo nuevo hoy. Y entonces, irremediablemente, lo llevé al tema de esta noche, que es la curación de un paralítico. ¿Quién le hubiera dicho a aquel hombre que Dios iba a hacer algo nuevo con él ese día? Había vivido una vida tan triste, tan oscura, y sin embargo, Dios, en la persona del Señor Jesucristo, estaba dispuesto a hacer algo nuevo en la vida de él. Hay 3 evangelios que son los que cuentan la curación de este paralítico. Yo le invito a usted a que abra la Biblia para que usted pueda estar seguro que lo que le voy diciendo es lo que corresponde, aunque lo tenemos allí impreso. Vamos a valernos de 2 pasajes del Nuevo Testamento, el que está en Mateo y en Marcos. Así que si usted quiere, puede ir buscando Mateo 9 y lo tiene marcadito, y con un señalador ponga Marcos capítulo 2. Porque en aquel momento Dios estuvo dispuesto a hacer algo con un hombre allí en Capernaum. Capernaum era una de las ciudades importantes que estaba alrededor del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad en la que vivían muchos pescadores. Capernaum era una ciudad conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús, porque fue elegida por el Señor Jesús para desarrollar su ministerio. Inclusive vivió en esa ciudad e inclusive muchos milagros los hizo en esa ciudad. Capernaum tenía más o menos una dimensión, un tamaño de unos 400 metros de largo por 200 metros de fondo. Cuando uno lo mide con lo que son nuestras ciudades parece poca cosa, pero en aquel entonces era una ciudad importante, valiosa, llena de gente, popular, y Dios estuvo dispuesto a hacer algo nuevo en la vida de un hombre aquel día. Así que vamos a ir viendo el pasaje. Me interesa que usted pueda también cotejar en su palabra. Y vamos a ver en ese pasaje que se nos habla no solamente de Capernaum, sino que se nos habla de un barco. Usted sabe que no hace mucho tiempo, 2 hermanos, dueños de un kibutz en Israel, dándose cuenta que ese año había sido importante la bajante del lago de Galilea, salieron a recorrer la orilla hasta que se sorprendieron con unas maderas que salían del lago que nunca habían visto, y llamaron a los científicos de la Universidad de Haifa, y los científicos vinieron y montaron toda una estructura alrededor de aquellas maderas, y en cierto modo vaciaron parte del sector que estaba alrededor de esas maderas, hasta que pudieron darse cuenta que lo que encontraron fue un barco de la época de Jesús, de unos 8 metros de largo por 1,5 de ancho. Lo empaparon a ese barco, lo humedecieron con una especie de lana sintética, plástica, para poder sacarlo con un quinche, con una grúa, sin que se rompa, porque el lodo del lago lo había conservado con su posición, con su formato, y lo llevaron a un museo que inclusive se puede visitar hasta el día de hoy. Por favor, Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado, a su ciudad. Probablemente un barco como este que fue descubierto. En este caso, se dice que ese barco que fue descubierto era un barco de pescadores por la cantidad de madera, de remiendo que había sido utilizado en la medida que este barco había ido sufriendo deterioro. Los pescadores utilizaban material económico para sus embarcaciones, y es lo que ocurría con este barco. Así que fíjese que dice: Jesús entró en la barca, en una barca como esta, y pasó al otro lado del lago,
y vino a su ciudad. Eso es lo que dice Mateo. Pasó al otro lado. Si usted se tomara tiempo para leer los versículos precedentes, va a ver cómo la multitud seguía a Jesús y cómo la multitud andaba cerca de Jesús y cómo la multitud veía casi cotidianamente milagros que el Señor Jesucristo llevaba a cabo. Ahora aquí, en Mateo 9, y es importante que usted lo tenga en cuenta, es cuando empieza una férrea oposición de los fariseos y de los escribas en contra del Señor Jesucristo. Es aquí cuando empieza su ministerio a ser más criticado, su persona más criticada. Pero bueno, dice que Jesús pasó a su ciudad, la ciudad de Capernaum. En realidad, Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, pero Mateo dice su ciudad porque él elige vivir en Capernaum. No sabemos bien en dónde vivía. De hecho, la palabra dice que el Hijo de Dios no tuvo un lugar donde recostar su cabeza, así que no era dueño de ninguna propiedad en Capernaum. Probablemente en la casa de Simón Pedro, o tal vez en una dependencia de la casa del pescador, el Señor ocupó el lugar en Capernaum. Así que dice la palabra que él pasó. Y fíjense qué precioso el versículo 2, y dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Ahora, si usted va al pasaje de Marcos 2.1, dice lo siguiente. Dice, e inmediatamente que Jesús llegó, muchos se juntaron a la puerta de la casa y él les predicaba la palabra. ¿Usted se da cuenta de la escena? Por favor, haga un esfuerzo y viaje conmigo esta noche, aunque más no sea por 30-35 minutos a Capernaum. Allí está Jesús, que vino en un barco como el que vimos. Y él va a la casa donde mora. Y se agolpa la gente, algunos que habían venido del otro lado del lago y algunos de Capernaum. Era tan precioso escuchar a Jesús. Era tan maravilloso escuchar la voz del buen pastor, que la gente se agolpó en la puerta. Inclusive dice que no cabían ni a la puerta. Es decir, que la puerta de la casa estaba totalmente saturada de personas que, estirando su cuello y tratando de agudizar su mirada, procuraban ver a Jesús que estaba dentro del hogar. Y deseaban escuchar a Jesús. Pero Jesús no hablaba tonterías. Jesús no los entretenía con fábulas. Jesús no decía inclusive lo que ellos querían oír. Jesús les enseñaba la palabra. Hermano, cuando usted tenga oportunidad de hablar acerca de Dios, hable de la palabra. Cuando usted quiera enseñar las verdades de Dios, hermano, hable de la palabra. Están buenas las anécdotas, los comentarios personales, pero lo que llega y no vuelve vacía es la palabra de Dios. Y ahí está el Señor y dice Marcos que él le enseñaba la palabra. Me encantó ese detalle del Evangelio. Bueno, Macanudo continúa diciendo entonces la Escritura que le trajeron tendido, Mateo 9.1, un paralítico sobre una cama. Lo trajeron tendido. Ahora fíjese, ¿no? Qué interesante es ver, porque la idea que tiene Marcos con respecto a esto, en el versículo 4 del capítulo 2, él dice que aquellos que le trajeron no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, la que estaba alrededor de la casa. Entonces, estos 4, dice el Evangelio, 4, mire el detalle, que le trajeron, descubrieron un hueco en el techo de la casa para poder bajarlo con unas sogas cerca de donde estaba Jesús. Así que fíjese que uno nos dice que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. No sería una cama muy importante ni muy pesada, pero le trajeron. Probablemente 4 amigos que venían del otro lado del mar o que habían sido impactados por los milagros de Jesús. Tal vez, querido hermano, tal vez ellos le dijeron, Él hará algo nuevo hoy, como hemos cantado. Yo no sé si el paralítico se habrá negado, si habrá tenido entusiasmo para ir. De todas maneras, sus amigos
le trajeron. Y ustedes saben que las casas que había en Capernaum eran casas muy parecidas, construidas todas con piedra calcárea de la zona, tenían unos travesaños en el techo y sobre los travesaños había paja, hojarasca y barro. Ese entrepiso o ese cielo raso era fuerte, a punto tal que los niños, dicen los historiadores, que subían allí a jugar. Así que estos 4 amigos del paralítico se dieron cuenta inteligentemente que si intentaban esperar el turno para llegarse a Jesús, probablemente nunca lo lograrían. Tomaron la escalera de piedra que había en todas las casitas de Capernaum para secar los granos, la ropa, el trigo, o para aprovechar el fresco en las noches de verano, y subieron al enfermo entre 4 por esa escalinata. Y cuando estaban sobre la casa, escuchando aún el murmullo de los que estaban abajo, conversando con Jesús, sin pedirle permiso al dueño de casa, con sus manos comenzaron a sacar los bloques de barro, de hojarasca, de lodo, e hicieron un hueco en el techo. Y después de hacer el hueco, con las sogas, y probablemente ayudado por alguno que tuvo misericordia desde la planta baja, bajaron al paralítico cerca de Jesús. Miren por favor lo que ocurre con Jesús. Estoy en Mateo 9, 2. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los 4. Dice la hermana de los 4. De los 5. Muy bien. Muy bien. Las 2 respuestas son útiles y pueden ser válidas. Los que lo trajeron, hermana, evidentemente tenían fe para traerlo. Probablemente venían de lejos, atravesando campos y sembrados. Tenían fe. ¿Qué fe la de estos 4 amigos? Y el paralítico evidentemente tenía fe. Tal vez poquita, chiquitita. Probablemente como un grano de mostaza. Muy chiquita, pero tuvo fe. Porque el Señor dice que vio la fe de ellos. ¿Y qué le dijo al paralítico? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo mismo dice Marcos 2.5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Ten ánimo, hijo. ¿Saben por qué le dijo ten ánimo? Porque evidentemente la carita del paralítico era una cara triste. Evidentemente la carita del paralítico tenía una expresión de culpa. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces todas las enfermedades de este tipo, los hebreos las atribuían a pecados que o esa persona o sus antepasados habían cometido. Así que para el paralítico presentarse delante de un maestro como era Jesús, demostrando en cierto modo que era enfermo y que probablemente estar enfermo a causa de su pecado, causaría en su semblante una gran tristeza, una vergüenza y una preocupación. De todas maneras, el Señor le dice, ten ánimo. Algunas otras traducciones le dicen, ten confianza, ten confianza. En el mismo capítulo, en el versículo 22, vamos a ver que lo mismo le dice Jesús a la mujer que le toca el manto. Ten ánimo, ten confianza. Así que estamos allí, con el paralítico, con sus amigos, rodeado de un montón de hombres en su mayoría. Alguna otra mujer habría sin lugar a dudas, y el paralítico tendido, sus amigos esperando la reacción de Jesús, y Jesús que le dice, ten ánimo, ten confianza, tus pecados son perdonados. Pero ahí habían venido de lejos, de muy lejos, un montón de escribas y de fariseos, que procuraban encontrarlo a Jesús en algún detalle para poder perseguirlo y criticarlo. Y estaban allí debatiendo cómo entretejer una red de prueba y de acusación para con el maestro. Pero miren lo que dice el versículo 4 de Mateo capítulo 9. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Marcos 2.6 dice,
estaban sentados algunos escribas que cavilaban en sus corazones y decían: este dice blasfemias. Así que Jesús, que tenía forma humana, que se había encerrado dentro de los límites de un cuerpo humano, que vivía según los tiempos humanos, el día, la mañana, la noche, aunque era eterno e hizo los cielos y la tierra, aunque le veían así, no era como ellos. No era igual. Era Dios hecho hombre que veía el pensamiento que cavilaba en su corazón. Pobrecito de ellos que si quisieron disimular o cuchichear en voz baja acerca de Jesús. Jesús le dijo directamente: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Sabe lo que significa cavilar? Cavilar significa reunir un montón de razones para acusar a una persona. Es decir, que a ellos no les interesaba el día, no les interesaba el amontonamiento de la gente, mucho menos el dolor del paralítico, ni tampoco la fe de sus amigos. Ellos estaban tratando de ver cómo encontraban a Jesús en un renuncio para terminar con Jesús. Y dijeron: ¿qué dijo? Dijeron: escuché bien, este le perdona los pecados, está blasfemando. Esa acusación de estar blasfemando es la que lleva a Cristo a la cruz. Cuando los fariseos se presentan para pedir la muerte del Hijo de Dios, utilizan la misma palabra: Él ha blasfemado. Así que lo vemos allí, cavilando en sus corazones. Blasfemia, dice, y Jesús, conociendo en su espíritu, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces Jesús le dice algo obvio. Escuchen una cosa. Para ustedes, ¿qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Yo creo que Jesús, paciente, muy paciente, como siempre lo fue, le habrá dado un tiempito para que imaginen una respuesta. ¿Qué es más fácil? Claro, bajo el punto de vista humano, ninguna de las cosas es posible. Ni perdonar pecados como hombre, ni tampoco levantar un paralítico de su cama. Desde el punto de vista humano y carnal, y es más fácil decir tus pecados son perdonados, porque en realidad, ¿quién se entera si son perdonados o no? Mucho más fácil que decir levántate y anda, lo cual necesita ser demostrado al toque, y si no reacciona, ¿qué tipo de poder hubo en esa expresión? Para ustedes, ¿qué es más fácil? Les dijo. ¿Qué es más fácil? Jesús dijo, estoy en el versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora usted mire, querido hermano, que el Señor dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. No hay nadie que tenga poder sino Cristo. No hay buenas obras, no hay conocimiento de la Biblia, no hay asistencia a las reuniones, no hay pastor, no hay obispo, no hay papa, no hay caminata, no hay rezo, no hay ofrenda que tenga el poder que tiene Cristo. Cristo es el único que puede perdonar pecados para todos nosotros que estamos en la tierra. Y el Señor lo dijo claramente: para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, para que no queden dudas, le quiso decir que puedo perdonar pecados, el motivo por el cual ustedes dicen que soy un blasfemo. Miren, para que ustedes vean en presencia de quién están, miró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 8 dice: y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que
que había dado semejante poder, la traducción sería allí, entre los hombres. No a los hombres, sino entre los hombres. Dios en Cristo Jesús tuvo un poder singular entre los hombres. Lo usó de acuerdo a su gracia, pero por nuestras necesidades. La gente dice que se maravilló y glorificó a Dios. Y Marcos, fíjense lo que dice, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Esto me fascina. ¿Usted se imagina el impulso de este que no había caminado nunca entre la gente? Yo creo que los habrá pisoteado. Es lo más probable. Se los llevó por delante. Se llevó puesto más de uno. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban sus amigos. Uy, cómo deben haber quedado los pies de aquellos que estaban en la iglesia, en la reunión en aquel momento, en la casa. Usted se imagina inclusive la sorpresa para los que miraban por la ventanita fabricada en el barro, en el costado de la casa. Usted seguramente se imagina aquellos que habrán seguido a sus amigos a la terraza mirando desde arriba lo que corría. El paralítico dice, se levantó y enseguida tomó su lecho y salió delante de todos. De manera que todos, dice Marcos, a diferencia de Mateo, se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa semejante. Nunca. Se maravillaron, se asombraron. Algunas versiones más viejas, como una Biblia muy vieja que tengo en casa, dice, temieron a Dios. Eso es el asombro que genera la presencia de Cristo. Ese es el temor reverencial que siente el creyente cuando profundiza en el poder de Dios. Se asombraron. Y después de haberse asombrado, glorificaron a Dios. Querido hermano, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno vive con el Señor, cuando uno disfruta su presencia, cuando uno experimenta en su vida cotidiana el poder de aquel que le dijo al paralítico, para que sepas que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Cuando uno vive en la presencia de Cristo, uno no puede hacer menos que sentirse maravillado. Tan maravillado porque dejó la gloria, tan maravillado porque se hizo hombre, tan maravillado porque padeció calor y anduvo ensuciando sus pies en las calles polvorientas de Judea. Tan maravillado porque a menudo no tenía qué comer ni dónde dormir. Tan maravillado porque enmudeció y no abría su boca y como un cordero fue llevado al matadero. Tan maravillado porque aunque escondimos de él nuestro rostro y no le tuvimos en estima, enmudeció y no abrió su boca y dejó su gloria y cargó en él el pecado de todos nosotros y se sintió solo en la cruz y sus manos fueron taladradas al madero y sus amigos espiaron la crucifixión por miedo de lejos. Por eso el creyente, cuando está en Cristo, cuando profundiza su gracia, no puede menos que seguirlo y maravillarse. Y querido hermano, si hace mucho que no te maravillas, es porque estás lejos de Jesús. Si hace mucho que usted no siente en su corazón el deseo de pedir perdón, de buscarle, de glorificarle, es porque sus pasos le están conduciendo por caminos de error. Si hace mucho que usted no se ve maravillado en la persona de aquel que reina por los siglos de los siglos, aunque estuvo muerto, permítame decirle, y se lo digo cariñosamente, usted está lejos de la gracia. Es salvo, ha confiado, tiene vida eterna, pero dice la Escritura claramente que los que vieron el obrar del Señor y aquel hombre paralítico que abandonó el lugar, se maravillaron. No podemos menos que maravillarnos en la presencia del Hijo de Dios.
o cuando yo considero que Él dejó la gloria por mí, me maravillo y le digo, cuán grande ha sido tu gracia, tu amor, tu paciencia, tu misericordia, que viniste a este mundo por mi mentira, por mi engaño, por mi adulterio, por mi olvido, por toda mi irreverencia. Oh, yo me maravillo. Querido hermano, miren lo que dice la palabra. Y al verlo la gente se maravilló y glorificó a Dios. Nuestra vida debiera ser una vida que glorifique a Dios. Si es que estamos verdaderamente maravillados por lo que Él ha hecho. Cuando pasa el tiempo, comenzamos a menudo a peinar en nuestras sienes canas blancas. Y junto con ellas, a menudo nos olvidamos de esta gloriosa experiencia que significa estar con Jesús, andar con Jesús, ver sus prodigios, sus milagros, escuchar la palabra y maravillarnos. Es imposible no maravillarnos si vemos, si contemplamos, si analizamos lo que Él es capaz de hacer. Hay una palabra interesante, muy interesante, que la encuentro allí en el versículo 12. Entonces el paralítico, enseguida, tomando su lecho, salió de delante de ellos. Entonces vinieron a él 4 trayendo un paralítico. Querido hermano, usted nota el cambio. Un hombre que necesitaba de lo que hicieran por él. Un hombre solitario, enfermo, que todavía no había conocido el poder de Dios. Un hombre que es traído. ¿Qué hemos leído? Jesús le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Así cambió la vida de este hombre. ¿Usted se imagina lo que ha sido para él? ¿Usted sabe lo que habrá sido para él poder subirse en un barco pescador y salir con sus amigos a pescar en el mar de Galilea? ¿Usted se imagina lo que habrá sido poder recorrer con sus amigos los sembrados? ¿Usted se imagina lo que habrá sido para él poder visitar a un amigo y no ser llevado? Ese es el cambio que Cristo operó en él. Cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Y dice la palabra, las cosas viejas, pasaron. Aquel ya no fue llevado. Aquel, aunque lo siguió viendo y agradeciéndole, necesitó ya poco de sus amigos. Él había confiado decididamente en Jesús. Su vida cambió y así cambia la vida de todos nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Me gusta que dice el versículo 12 en Marcos, entonces el paralítico enseguida tomó su lecho. Enseguida tomó su lecho. Hermano, hay algunas decisiones que hay que tomarlas rápido. Cuando creemos en el Señor Jesús como Salvador, nuestra vida pasada es tirada a la profundidad de la mar. Es así de sublime y de grato. Es así de precioso y de maravilloso el mensaje del Evangelio. Nunca, dice el Señor, me acordaré más de tus pecados. Y comenzamos una nueva vida. A veces inclusive por un tiempo volvemos a llevar nuestra cama con nosotros. A veces queda en nuestra naturaleza algunos vestigios de lo que éramos. A veces seguimos usando algunas muletas o seguimos durmiendo de rato en la vieja cama. A veces nuestros gustos, nuestros criterios necesitan un tiempo para ser transformados a la imagen de Cristo. Pero querido hermano, con el poder del Señor todo es posible.
Y el Señor nos llama en esta noche a que le sigamos de una manera más íntima, más profunda, más preciosa. A que le sigamos de todo corazón y a que nuestra vida sea vivida en el encanto glorioso y celestial que significa verle, contemplarle, estar cerca de Él. Y cuando eso ocurre, cuando no somos imprudentes, cuando no somos necios, olvidadizos, cuando no somos holgazanes, cuando nos decidimos a andar tal cual Él quiere que caminemos, aquellas buenas obras que preparó de antemano para que andemos en ellas, ocurrirá con nuestra vida lo que ocurrió con aquellos que estuvieron allí. Nos sentiremos maravillados y daremos gloria a Dios. Querido hermano, querida hermana, que podamos comenzar esta semana recordando que este Salvador es nuestro Salvador. Y que Él un día nos encontró en el camino de la vida, tirados en una cama, siendo llevados por otros de aquí para allá. Querido hermano, que podamos recordar lo que éramos, dónde estábamos y a dónde hemos sido traídos. Y que ese recuerdo nos lleve a alabar y a adorar a Cristo. Y a renovar nuestro entusiasmo una vez más para seguirle, para agradarle, para obedecerle y para esperarle. Que sea amén en nuestra vida. Y si usted nos visita esta noche y todavía está en una cama vieja, si vos nos visitás esta noche o hace un tiempo que venís y todavía sos llevado viendo dónde está la solución de un lado para otro, hoy está aquí el Señor Jesús. Y la fe puede hacer que Cristo te diga: levántate. Tus pecados son perdonados para siempre. Volvete a tu casa en paz. Ojalá que esta sea la experiencia de alguien que nos visita y si no, que le sirva esto para reconsiderar que Jesús murió, resucitó y hoy reina. ¿Me parece bien que giremos nuestra cabeza? Vamos a orar. Allí donde estamos, aprovechamos este tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial y para darle gracias por el Señor Jesucristo. Que pueda el Señor encontrar en nosotros esta noche fe, como un grano de mostaza, aunque más no sea. Que el Señor, viendo nuestra fe, pueda volver a decirnos: hijo, hija, ten ánimo. ¿Estás triste por algo? ¿Estás angustiado por algo? ¿Estás sediento? ¿Te sientes solo? ¿Vacío? Hijo, ten ánimo. Que el Señor pueda decirle a usted que nos visita o a vos que nos visitás: hijo, tus pecados son perdonados. Y que unos y otros, y cada uno de nosotros, pueda esta noche volverse a casa glorificando a Dios, sorprendidos una vez más por lo que el Señor Jesucristo es capaz de hacer en nuestra vida. Oremos al Señor.